Yo siempre he tenido una pena. La vida, la memoria de lo que tenemos Siempre he ahora. tenido una papá. pena. Cuando andaba a la escuela también, es con esa pena. Y con esa pena voy a morir. Porque te decían los amigos, pues mi padre me va a traer esto, mi mamá me va a traer esto. Y yo no podía decir eso. Porque no tenía ni aita ni ama. Yo esa pena siempre la llevo dentro. Yo por eso, a la madre de mi mujer, amá, Ah, Tere. sí, porque aquella ha sido mi madre. Aquella ha sido mi madre. Los abuelos primero. ¿Eh? Los abuelos primero, antes de Tere. Sí, los abuelos sí, pero yo no puedo decir... Pero no, la Tere ha sido A una madre mamá para ti. le decía a mamá, a Yeye, a los abuelos. Pero a mamá, de corazón, le decía A tu suegra. a mi suegra. Porque los abuelos, por lo menos, éramos nietos. Sí. Pero mi suegra no era nada mío, ¿eh? Y me cogió como un hijo, ¿eh? Sí. Los abuelos Bueno, éramos eso. nietos. Pero Teresa no era nada mío. Sí. Yo era el marido de su hija. Y el novio de su hija. Sí, muchos años. Y cuando tuve el accidente en la mili, y caímos de 35 metros de altura con un camión, me vinieron a San Sebastián, al hospital militar, él, Pepe, el suegro, Teresa, Miren, Begoña y todos me vinieron a mí, al hospital. Es cuando entré por primera vez en casa de la novia. Cuando vine yo, le pedí permiso al comandante, bueno, el que quisiera ir a casa porque la abuela la han engañado y para que me vea vivo, aquella cree que estoy muerto. Y vine un sábado, me dio un cajetín esto y vine a casa. Pero yo antes de casa fui a Badiano. Fui a Badiano a darles Las gracias. las gracias y devolverles la visita. Ahora empiezas con la chica y a los 2 días ya está en casa. Pero antes no. Antes no. Eso es verdad.